de Neruda y García Lorca. Entonces, en este título dice La tragedia de España. Entrevista a Pablo Neruda. Esa mañana el poeta amaneció resfriado, pues tampoco los vacilos respetan jerarquías ni hacen distingos sociales. En el departamento de Pablo Neruda, ningún reloj señala las 2 de la tarde, pero se presiente el aroma del almuerzo próximo. Delia del Carril y Amparo Mon rivalizan en hospitalidad y gentileza. Usted se queda a almorzar con nosotros. Aguarde unos minutos y Pablo lo recibe. Inspecciono este colmenar de un 6º piso frente al parque forestal. Las paredes están llenas de afiches. Acá, este enseña a precaverse del bombardeo de los aviones. Tírese al suelo y no se mueva. Correr es un suicidio. Aquel otro indica, no propale rumores. El miedo se parece a la traición. Más allá de una oleografía de la Virgen del Carmen, ante la que se arrodillan humildes 2 militares armados, un mapa de España, sugiriendo en líneas toda la tragedia de Sáenz. Libros desparramados en los divanes, empinados en pirámides en los rincones, alineados como murallas sobre las mesas. Bibelots, recuerdos de viaje, máscaras chinas, exotismos orientales. El mundo nos quiere pasear como de maestría si está aburrido. De pronto la voz subterránea del poeta que me llama cordial. Pasa, Manuel, pasa nomás. Estoy con un poco de fiebre. Y arropándose la colcha de vicuña comprada en Mollendo. Fíjate, tiene una llamita de tu tierra. Me conmueve el patriotismo. Ahí está mi animal cholito, estilizado, decorando la cama del poeta. Invitación a la fantasía. Pablo Neruda, tendido en el lecho, se asegura del frío con una bata verde. Sobre la frente amplia, que prolonga el peinar de cada día, hay un cruce de una víscera verde también. En las manos un libro, biografía de O'Higgins, por Vicuña Mackenna. Un libro que parece oro. Es admirable esto. Lo hallé en mi casa y lo estoy releyendo. Anoche a la 1 de la mañana encontré una carta del precursor Miranda a O'Higgins y estaba desesperado por llamar por teléfono a alguien para leérsela. Parece escrita para hoy. Ve esta parte. El poeta lee con voz monorítmica, ligeramente nasal. Una voz que viene más allá de la garganta y que parece timbrada con campanas de misterio. Desconfíe de los hombres que tienen más de 40 años. Pablo Neruda sonríe con ojillos maliciosos. Como suele ser parco en palabras, a veces conversa con los gestos. ¿Y cómo encontraste esto? ¿No te digo? Me gusta leer la vida de O'Higgins. Encuentro una identidad histórica entre la época de la independencia y nuestra época. Ahora nos amenazan diversas epidemias y tenemos que librar una lucha parecida, salvadas las distancias de tiempo y especie. No es comunista. Pablo Neruda viene de España, de la Guerra Española, que es como decir de la raíz de España. En mis breves vacaciones de lector literario aprendí a admirarlo como poeta. Ahora lo admiro como hombre que viene de España, de la única España que nos interesa. Viene de España encendida, de España recreadora, alba del mundo amanecida en sangre generosa. Y Pablo Neruda es su auténtico embajador. No es el embajador de rutina y polilla, prendida a la cola de los hechos. Pablo viene en la vanguardia, con su canto en el brazo, su dolor en lo hondo y su tremenda decisión de servir a un mundo nuevo. Y así dice en su libro magnífico, España en el corazón. España, cristal de copa, no diadema, sí manchada piedra, mancha cada piedra, combatida ternura, de trigo, cuero y animal ardiendo. Madre natal, puño de avena endurecida, planeta seco y sangriento de los héroes. ¿Eres comunista? Y la voz redonda como si la soltara un gatillo dispara bronca. No. Mira con fijeza y sigue desgranando frases con su cadencia de rezador de rosario.
No soy comunista, soy un intelectual que defiende los fueros de la cultura amenazados. Creo que es un deber de los hombres de hoy. La cultura está con el gobierno de Valencia, con el llamado gobierno de Burgos. Están quienes intentan aplastar reviviendo la Inquisición, anulando la personalidad humana, agobiando al espíritu. Llamarnos comunistas a quienes defendemos estos principios es una treta de los adversarios. Si no, ¿cómo se explica que José Bergamín, el gran escritor católico, esté resueltamente con el gobierno español? ¿El católico Bergamín? Recuerdo la imagen de la Virgen del Carmen. Ah, no, ¿para qué fotografiar? Me interesa como una oleografía chilena curiosa. ¿Viste a los militares? Yo soy agnóstico y he leído a Nietzsche. Creo que el cristianismo ha conformado el criterio con que juzgamos las normas sexuales y nadie puede negar su influencia. Este mismo Bergamín que acabo de mencionarte considera que no hay incompatibilidad entre ser comunista y ser cristiano. Pero yo soy agnóstico. ¿Cómo fue nombrado cónsul? ¿Y quién habla así de muchos años cónsul de Chile en la brumosa Calcuta y aún más allá en la perdida de Rangún, ciudad de Birmania, después hasta Java? ¿Se acuerda bien de la geografía, amigo lector? Luego, Buenos Aires, Barcelona, Madrid. Sí, actualmente soy cónsul de Chile en Madrid y sigo a disposición del gobierno, aunque no gano sueldo. ¿Te extraña? Creo que tengo perfecto derecho a opinar y así lo hago aportando testimonios morales de un hombre de bien que no tiene alcance político. No puedo aceptar que se siga calumniando a España y defiendo el régimen democrático que también existe en Chile y el cual creo que las fuerzas democráticas chilenas deben tratar de conservar y desarrollar. Cuando le pregunto si su preocupación por las cuestiones sociales nace con el espectáculo de la guerra española, Pablo Neruda aterriza resueltamente en la realidad y su tono se hace más vivo. He dicho aterrizar. Lector, ¿no se ha fijado el aire de leve distracción, de media ausencia que tiene Pablo Neruda? Varios libros suyos se llaman Residencia en la Tierra. Y antes, ¿dónde residió? De ahí le viene ese aspecto de indomiciliado, astral, con que ambula frente a los terrestres cuando viaja debajo de su víscera verde entonando los párpados. Pero ahora está aquí Pablo en carne, en hueso, en nervios. No, he sentido esas cosas desde antes. Ahora, por inquinas, pretenden presentarme como un advenedizo. Pero fui fundador de Claridad en 1921. Sin duda la época de más agitación ideológica que atravesó Chile. Escribí muchos de los editoriales. De ese grupo estudiantil surgieron grandes líderes como García Ottini, que hoy ha abandonado las filas, Juan Gandulfo, Oscar Schneider y tantos otros. Había un soplo de rebeldía, que era también de vitalidad. Creo que esa agitación influyó sobre Argentina y aún sobre Aya de la Torre, que visitó Chile en esos años. Después he seguido siempre y de cerca la lucha social. En junio de 1935 fui delegado al primer Congreso de Escritores. Últimamente actué como organizador del realizado en París. Además, en todos mis libros corre una savia de humanidad. ¿Yo indiferente? No, Manuel, eso dicen quienes no me quieren. ¿Y el consulado? Se lo debo a Manuel Bianchi, nuestro actual embajador en México. Yo tenía deseos de salir de Chile para conocer el mundo. Unos pueden hacerlo con su dinero y otros no. Era la época de Ibáñez, a quien debe reconocerse que llevó a puestos públicos a elementos de clase media, quienes hasta entonces no podían pisar siquiera el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Te acuerdas de Diego Muñoz? Ibáñez significó un cambio en ese sentido. Muchos otros escritores fueron nombrados en esa época. Eduardo Barrios como director de la Biblioteca Nacional, Pedro Prado, ministro en Colombia, Tomás Lago, director de la revista Educación. Pero yo no me alejé de nada ni de nadie. Y es por eso que he podido comprender la actual situación española y percibir el divorcio de sus generaciones mucho antes del estallido. Solo hubo dos desertores. El poeta se despoja de la bata verde que le impide accionar con libertad.
Cuando se sumerge en el drama español, parecen vibrar de cuerdas adicionales que lo transforman. Su voz cambia de diapasón. Desde antes de la Revolución Militar había un abismo entre los viejos valores y los nuevos. Ramiro de Maeztu, que antes fuera anarquista, llegó a ser embajador de Primo de Rivera en la Argentina. Pío Baroja, el terrible Don Pío, aceptaba un sillón en la academia y las bendiciones del obispo de Tarragona. En la gente joven se propuso un desprecio por todos ellos. La inquietud política aprendió y todos los nuevos hicieron sus sendas definiciones sociales. Solo hubo dos desertores, Ernesto Jiménez, Caballero, y Eugenio Montes, ambos amargados por el fracaso de su revista La Gaceta, literaria. Pero García Lorca, Cernuda, Alberti, Alto Laguirre, todos permanecieron en la izquierda. Ernesto Jiménez Caballero, que antes fuera socialista, se pasó a la Falange Española, con la cual peleó al poco tiempo y fundó el partido PP, que fue la risa de toda España. Fracasó como candidato a diputado y luego volvió a la fe. Ahora está con el llamado gobierno de Burgos y pide la expulsión de los judíos. Y este mismo Jiménez Caballero, que escribió un libro de 300 páginas elogiando a Azaña, comparándolo con Felipe II, predicó antes la vuelta de los sefarditas a España y hasta viajó a los Balcanes para gestionar el regreso de los antiguos judíos españoles. Todo eso consta en libros suyos y en la Gaceta Literaria. ¿Quiénes están con el gobierno? En la pieza vecina, donde el almuerzo inicia su sinfonía de losas y cubiertos, hay varios visitantes, escritores, poetas, críticos, periodistas. El poeta está monologando consigo mismo y ruega a la maravillosa Delia del Carril: hormiguita, ciérrame las puertas, que no entren ruidos. Solo quedan la hormiguita, Diego Muñoz, que asiente taciturno, y yo. Con el gobierno español están todos los demás, lo mejor de la gente joven, unos con su presencia y su acción, otros como Federico con su ausencia fecunda. Es admirable lo que hacen en plena guerra. Ve esta revista, Madrid. Ha sido hecha en la Casa de la Cultura de Valencia, donde se llevó a todos los intelectuales. Fíjate, los demás temas: histología, arquitectura, filosofía, fotografía, la carátula. Acá tienes otro libro que no puedo regalarte, Poetas de la España Leal. También tómale una foto, que se conozca todo esto. Y apunta Manuel. Con el gobierno español están Juan Ramón Jiménez, el mejor poeta de la antigua generación; Antonio Machado, el famoso biólogo Pío del Río Ortega; el mayor de los escultores, Vittorio Macho; el más grande pintor de los tiempos modernos, Pablo Picasso; el mejor poeta de la gente joven, Rafael Alberti, con todo su grupo, en el que hay valores como Alto Laguirre, Cernuda, Vicente Aleixandre, etc. El eminente médico psiquiatra Gonzalo Lafora es dramaturgo, conocidísimo premio Nobel de Literatura; Jacinto Benavente, los famosos comediógrafos hermanos Álvarez Quintero, el profesor Márquez, eminencia mundial en la medicina; el arquitecto constructor Luis Lacasa; el gran escritor católico José Bergamín; el eminente filósofo Ramón Menéndez Pidal; basta, Pablo, basta, esto es abrumador; y el poeta exaltado: es que hay una idea equivocada de estas cosas. Tengo la obligación moral de aportar mi testimonio. Que se me den nombres de escritores que están contra el gobierno de España. Escritores de verdad y no mequetrefes literarios. Apunta que me dirijan cartas públicas a ver si me desmienten. Pero en un reportaje, el general Franco menciona escritores fusilados por los leales. El poeta llama a la hormiguita mientras me da órdenes de espera. Delia del Carril va y vuelve en la pieza hasta que surge un recorte de diario. Acá está el reportaje de Franco. Veamos los nombres. Calvo Sotelo es político y no escritor. Maeztu. Pero hablar de Maeztu es, en el mejor caso de los casos, también es político. Salazar Alonso, no, ese no, vinculado al famoso affair de Estraperlo, a quien se siguió un proceso público que duró 2 meses. Por el contrario, Manuel, el gobierno de España tiene demasiado respeto, así como antes tuvo excesiva confianza. Ya ves,
lo de los asilados en virtud de una ley inventada en 1936, según la cual 6 o 7 mil personas se alimentaban con productos traídos del exterior, mientras el pueblo de Madrid moría de hambre y metralla, y ahí en sus narices, y nadie asaltó las legaciones. Este es el régimen rojo. Rojos o católicos. Vuelve Pablo Neruda a su viaje anterior. Quizás se ha ido a España dejándome al frente de sus ojos adormilados, su aire de cansancio de residir en la tierra. Lo hago volver con una afirmación a boca de jarro, pero los adversarios sostienen que si Rusia apoya al gobierno, este es comunista. Pablo Neruda retorna a todo grosor de la voz. Esta es una burda mentira. Hasta este momento el llamado gobierno de Burgos no ha podido exhibir un solo prisionero soviético. En cuanto al legítimo gobierno de España, ha publicado un libro blanco documentando la invasión italiana. Porque la guerra en España es eso, una guerra de invasión. Y es tan falso llamar comunista al régimen de Azaña como llamar nacionalista al sistema que dirige Franco. Nacionalista, un grupo que trae a los moros, a los alemanes, a los italianos y que lanza sobre niños y mujeres españoles las escuadrillas extranjeras al bombardeo. Pero el Partido Comunista tiene una influencia notoria. La influencia a la que tiene derecho dado su volumen político. Pero su participación en el poder no significa que el gobierno de España sea comunista. Sobre estas cosas no se puede juzgar con criterio de malicia, sino con criterio de juzgamiento de hechos. ¿Qué dicen estos? Que el Partido Comunista defiende lealmente el régimen republicano español frente a la invasión fascista y actúa legítimamente dentro del juego de instituciones democráticas. Así da un ejemplo de comprensión del momento histórico. ¿Qué diferencia con otras entidades democráticas que con el Comité de No Intervención han ayudado a los rebeldes? El gobierno de España está solo y, salvo la ayuda de la Rusia y de México, no cuenta sino con sus propias fuerzas. ¿Quiénes tuvieron la culpa? Es muy curioso, prosigue el poeta, lo que ocurre en España. Es cierto que al principio hubo desórdenes, como ha acontecido con todas las revoluciones, pero precisamente el ministro de Agricultura, Vicente Uribe, que es comunista, hizo respetar la pequeña propiedad agraria y limitó la acción confiscatoria de los grandes latifundios, abandonados por sus propios propietarios que ayudaron la traición. Porque quienes tuvieron la culpa fueron los terratenientes españoles que no quisieron acatar el alza de los impuestos a la agricultura. Y estos eran 3 veces menores que los que pagan los terratenientes ingleses. ¿Acaso a estos se les ha ocurrido protestar, sublevarse, traer en su ayuda a los hindúes para encender una guerra como la que desangra España? Y lo mismo ocurrió con la Iglesia Católica, que significaba en España un poder político antes que un poder espiritual. Durante el bienio negro de Gil Robles, cada convento fue un depósito de armas y municiones. Y cuando estalló la guerra, los ministros del Señor fueron los primeros en participar en las matanzas. Esto no ocurrió en el País Vasco, cuyo clero se había identificado con las aspiraciones de su pueblo. Allí no se fusiló a ningún sacerdote católico, sino hasta entraron las tropas de Franco, que sí lo hicieron. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños y por las calles la sangre de los niños. Corría simplemente como sangre de niños. Y en cambio se calla, prosigue el poeta, los fusilamientos de pastores protestantes ocurridos en la región dominada por los insurrectos. Quien quiera comprobar lo que escriba las sociedades protectoras de París y Londres y sabrá la forma inhumana en que se ha procedido con estos hombres, que ellos sí no representan poder político. Así se explica que católicos eminentes como José Bercamín, Osorio y Gallardo, mi ilustre amigo el canónigo de Córdoba, Gallegos Rocafulles, estén decididamente del lado del gobierno español. El poeta vuelve a su vida interior. El dolor de la guerra, que sin duda abusa su sensibilidad, le ha hecho blanco en un desacostumbrado brío. Retorna ahora a su cadencia natural y como una anécdota de epílogo me cuenta. Y pon que una chilena magnífica, una maestra de 25 años, Concha Sardoya, está de directora de la Biblioteca de Cultura Popular, que están realizando una obra extraordinaria. Los soldados piden libros y más libros.
Hay una gran sed de cultura. Y no creas que obras de literatura sociales. Piden también tratados de astronomía, de química, de geografía. Es admirable. Y la chilenita, cuyo hermano fue uno de los primeros en morir en el frente de Madrid, trabaja con una abnegación que es un ejemplo. Pon eso para que aquí sepan de Concha Sardocha.